transmitís un futbolista professional a ells que al final no juguen a aquest nivell? Sobretot donar-los tranquil·litat, però els que transmetixen valor són ells a nosaltres. El veure que quan fan una falta automàticament s'alcen, li donen la mà al contrari, li demanen perdó, l'abracen, quan marquen un gol, si el porter se queda fotut, van a animar-lo, quan acaba el partit se donen la mà entre ells, dona igual que és que ha guanyat un o que un altre, no té importància, no té un valor massa important el guanyar o perdre en esta gent, no? I això és algo que a nosaltres, encara que a nivell professional això no és possible, però sí que és possible el saber reconèixer que quan se perd és perquè algú ha sigut millor que tu. ¿Qué les dice Marcos Sena a los jugadores antes de empezar un partido? Cuando acierta, cuando falla, ¿qué les dice un campeón de Europa? Bueno, aquí se tratando de este partido es disfrutar, ¿no? Pero cuando jugaba siempre intentar animar. Yo creo que hay momentos para apretar, hay momentos para animar. Cada jugador tiene una personalidad distinta y uno tiene que conocer a cada uno. Y en el vestuario antes de empezar el partido, en ese momento en el que te estás cambiando con ellos, que estás compartiendo, antes de salir al campo, ¿qué se les dice para que salgan a pasárselo bien, para que salgan a disfrutar? La verdad es que casi son más ellos los que te hablan y te dicen: Miguel, tú haz una de tus jugadas, Miguel, tenemos que ganar, oye Miguel, hay que ser buenas personas. Bueno, al final son ellos los que hablan y los que tienen pues esa responsabilidad de que ellos mismos tienen que crecer y bueno, estamos ahí un poco pues, para indicarles las cosas buenas y positivas que hay que hacer. Son ejemplo para mí, para toda la sociedad, porque es complicado, ¿no? Hoy en día encontrar gente que te lo dé todo a cambio de nada. Creo que vivimos una sociedad muy elitista y ellos lo dan todo, se sacrifican y te dan una lección de vida, vamos. Ellos disfrutan con nosotros y al final yo creo que ellos nos hacen felices y nosotros les hacemos felices a ellos, ¿no? Sé que es verdad en el campo pues les puedes decir cierra un poquito más, tal, pero que no, que sobre todo que disfruten, que al final creo que es de lo que se trata. Levante, por ejemplo, fue pionero en meter dentro de su estructura al fútbol femenino y ahora está siendo pionero también, ¿no? En tener una escuela de EDI y pues al final yo creo que los equipos de primera división tengan esa sección, pues es muy importante, ¿no? Hacen una labor que es que yo creo que mucha gente no es consciente de lo que consiguen, ¿no? Porque son nanos que gracias al deporte hacen su vínculo de amistad aparte, es gente, sino que es gente sedentaria, pues que estaría en su casa. Yo creo que la valoración es muy positiva, creo que, como tú bien decías, ha sido una gran apuesta por parte de la Fundación, por parte de la área social del club, pues que no tenemos que parar y así es. Yo creo que esto es una pequeña semilla, ¿no? O la primera semilla de un gran proyecto a nivel nacional que la Liga de Fútbol Profesional tiene que apadrinar, tiene que liderar. Nosotros al final pues somos pioneros y hemos querido dar ese primer paso, pero lo que es más importante es que todos los clubes profesionales creen esas secciones. Bueno, yo creo que el ejemplo es claro, ¿no? Mucha ilusión, muchas sonrisas, mucha felicidad y nosotros estamos encantados. Y a nosotros nos regala cómo afrontar la vida de verdad, ¿no? Creo que ellos no se dan cuenta de lo que nos ayudan a nosotros con este proyecto. Ayer hablando con Marcos Sena me lo decía, dice: mira Kiko, estos chavales no saben el regalo que nos dan a nosotros cada día que vamos a entrenar con ellos. O sea, ellos piensan que nosotros estamos ayudándoles y los que al final nos sentimos ayudados somos nosotros, ¿no? Yo creo que es una experiencia muy bonita. Luego para ellos el tener un deportista profesional a su lado, el haber sido un referente del club que representan, el haber sido ese exjugador que han visto en la tele o que han visto en el estadio, yo creo que a ellos les da una motivación especial, ¿no? Y lo escuchan con la boca abierta y le atiendan y luego encima les hacen partícipes y les hacen como uno más del grupo. Yo creo que es un acierto que esos jugadores puedan participar y creo que el camino está trazado, ¿no? Y ahora hay que seguir. Tercera edición de este campeonato, la primera edición del femenino y del inclusivo. Yo creo que tenemos el gran reto del año que viene de ser mucho más ambiciosos, con muchos más clubes, con mucha mejor organización, con más gente, donde todo el mundo participe. Yo creo que es el gran reto y eso al final, como yo ayer se lo transmití a la Liga, este no es un proyecto de Levante, este es un proyecto que nosotros hemos iniciado, pero que solo pretendemos que sea un proyecto del fútbol español y pretendemos que todos los clubes profesionales cojan el
el testigo y monten esas secciones para hacer un gran proyecto por y para estos chavales que necesitan tanto cariño nuestro. Bueno, era la primera vez que solicitábamos algo a la Liga directamente y la respuesta de la Liga de Fútbol Profesional ha sido inmediata y cubriendo la totalidad de las expectativas que teníamos al respecto. Esperemos que esto siga creciendo, que no solo sea la Liga a través de su fundación, sino que también pues tengamos más ayudas de otros patrocinadores y que podamos hacer esto todavía más grande. Creo también agradecer al Ayuntamiento, a la Generalitat, a la Diputación y a la Fundación La Caixa, a la obra social de La Caixa, que son los que nos han apoyado, los que han hecho posible que económicamente hayamos podido tirar hacia adelante y llevar a cabo este magnífico proyecto. Valencia y Villarreal también están muy agradecidos a que les hayamos invitado a participar en esta ilusión. Están todos emocionados y nos hemos despedido ahora del Mallorca, que tenía que irse por el vuelo, que ya hemos quedado para el año que viene. O sea, el año que viene a ellos ya no se les puede quitar este torneo a los chicos del Mallorca, y esperamos que el año que viene pues hayan crecido otras secciones de otros clubes y que podamos hacer una competición mayor. Es el primer torneo amateur de fútbol 8 femenino. También participa el deporte escolar, que yo creo que es una de las piezas angulares de cualquier, o bien Consellería de Deportes, Diputación de Deportes, Ayuntamiento, concejalías, y también el fútbol inclusivo. ¿Cómo ha visto esta mañana, el rato que lleva con nosotros, el torneo? ¿Qué le parece la iniciativa? Bueno, en primer lugar, una organización magnífica. Hay que felicitar a la Fundación del Levante, al Levante Club de Fútbol por la organización, pero sobre todo por la entrega y el compromiso que tienen, ¿no? con estas modalidades, ¿no? Con estas variables dentro del fútbol. Es un trabajo espectacular y eso es lo que nos lleva a seguir apoyándoles. A pesar de que incluso hayan descendido a segunda, van a seguir teniendo el apoyo de la institución de la Diputación, porque desde luego lo más importante no es la categoría en la que esté el club, sino lo más importante es el trabajo que hace la Fundación, y ahí siempre nos van a tener a su lado.